agudo de pulmón, siempre debemos de tener en cuenta que, pues, si se presenta un paciente a nuestra sala de urgencias con este tipo de sintomatología y nosotros encontramos que tiene factores de riesgo cardiovascular presentes para enfermedad coronaria, pues debemos de realizar de manera intencionada un adecuado abordaje de este paciente para descartar que no vaya a ser algún tipo de esta patología. De las cosas que vamos a evaluar en nuestro paciente, pues a su ingreso a urgencias que debemos de estarle evaluando, los datos que nos van a indicar gravedad, pues son si nuestro paciente se presenta con disnea, que presente datos de dificultad respiratoria, que se escuche con crépitos, pues eso nos puede hablar de que tal vez nuestro paciente ya esté desarrollando pues un edema de pulmón o algún choque cardiogénico aunado al infarto agudo al miocardio. Si se presenta con hipotensión o datos de hipoperfusión tisular, pues esto nos habla también de que tal vez nuestro paciente ya se encuentre en un choque cardiogénico, en el cual pues ya su mecanismo de bomba es insuficiente y provoca que haya una hipoperfusión tisular que nos afecte las ventanas del cuerpo. Si nuestro paciente también se presenta con un descontrol hipertensivo que presenta hipertensión arterial, pues también es importante, se pueden presentar de esta manera los pacientes con infartos agudos al miocardio. Pueden desarrollar taquiarritmias o bradiarritmias, ya sea como complicaciones eléctricas que pueden desencadenarse en los pacientes que presenten un infarto agudo al miocardio. Principalmente, pues esto lo vamos a observar en infartos de la cara inferior, que van a ser las principales complicaciones eléctricas. La presencia de agitación psicomotriz, que también pues nos habla de un inadecuado estado de perfusión cerebral, que por eso presenta nuestro paciente ya sea somnolencia o agitación psicomotriz, y pues la disminución de la conciencia, ¿sí? Es importante entonces en el abordaje de estos pacientes, pues el electrocardiograma, ¿sí? Para realizar nosotros el diagnóstico de un paciente con enfermedad coronaria que presente un infarto agudo del miocardio, pues es esencial primero que nada tener una clínica típica o una clínica sugestiva de este tipo de infartos y hallazgos electrocardiográficos consistentes con una lesión miocárdica. ¿Qué tipos de hallazgos pues, van a ser estos? Como ya los conocemos, pues van a ser un supradesnivel del ST en más de 2 derivaciones contiguas de al menos 1 milímetro de desnivel o de 2.5, de 2 o de más de 1.5 en la cara anterior y más de un desnivel, más de 1 milímetro en caras contiguas en el resto de las caras. Este tipo de hallazgos, pues como nosotros ya sabemos, van a ser los típicos hallazgos electrocardiográficos que vamos a ver en los pacientes con un infarto agudo del miocardio. Pacientes, bueno, esto pues es el hallazgo típico que observaríamos siempre, ¿no? O sea, que ojalá así lo viéramos en todos los pacientes, que fuera el supradesnivel típico, característico, que ya sabes de que, pues es un infarto, y ya no. Pero en ocasiones, pues esto puede que no ocurra, hay situaciones especiales en las cuales, por ejemplo, si nuestro paciente puede llegar con un dolor típico anginoso, pero apenas va iniciando, la sintomatología es muy inicial, puede que nosotros vamos a encontrar cambios significativos en el EST, pero sí podemos encontrar cambios en la onda T, que sea que se encuentre negativa, y o la presencia o no, pues también ya de ondas Q y la alteración del segmento ST. Es por eso importante pues que siempre en estas situaciones especiales conocer cómo va a ser el abordaje de cada uno de estos. También es importante y de nosotros de tener el recurso y la disposición, el recurso y el recurso físico y la capacitación del personal prehospitalario para que siempre que se tome, que haya una comunicación de la toma del electrocardiograma en el escenario prehospitalario y se avise ya al sistema de emergencias donde va a ser el receptor del paciente sobre las condiciones clínicas con el paciente y las características electrocardiográficas del paciente. Eso para utilizar para tener una agilidad en el tratamiento de estos casos. Es importante y son de las metas que nos marca el código de infarto como tal. La toma del ecocardiograma en los primeros 10 minutos desde el primer contacto médico del paciente.
¿sí? Por eso es que se busca el desarrollo de clínicas de dolor torácico para que se puedan estar cumpliendo estas metas estas metas. De las situaciones especiales en las cuales hay que tener mayor cuidado para el diagnóstico de este tipo de padecimientos son en los pacientes que se presenten con un bloqueo de rama izquierda, que nosotros pues pueden ser pacientes que ya tengan un bloqueo de rama izquierda preexistente y en los cuales vamos a echarnos la mano de los criterios de Barbosa para ver si nuestro paciente presenta o no datos compatibles con una lesión miocárdica aguda que necesita una terapia de repercusión inmediata. O si nuestro paciente tiene una sintomatología clínica, una sintomatología típica y se presenta con en nuestra valoración encontramos que tiene un bloqueo de rama izquierda, del cual no se conoce, pues también se debe manejar y abordar este paciente como si fuera un padecimiento coronario agudo. Otro tipo de padecimiento, pues es el bloqueo de rama derecha. Este pues suele tener un peor pronóstico. Nos habla de que existe mayor daño coronario. Y en los pacientes en los cuales persista los síntomas isquémicos, que presenten un bloqueo de rama derecha, se debe considerar de manera inicial, pues sí, la realización de una angiografía coronaria, pues para ver si necesita algún tipo de intervención aguda a nuestro paciente. Bueno, otras situaciones especiales en las cuales nosotros también no podemos tener con tanta claridad o no podemos evaluar adecuadamente al paciente es en los pacientes que presentan estimulación ventricular. En ellos pues también es difícil para nosotros la interpretación de los cambios del segmento ST, por lo cual también entre la sospecha de que nuestro paciente tenga una clínica compatible con una enfermedad coronaria, pues sí se puede justificar la realización de una angiografía urgente porque pues los hallazgos electrocardiográficos van a ser poco específicos. Otro tipo de hallazgos que podemos tener, pues son como les comenté hace rato, en ocasiones las T se pueden encontrar en la fase hiperaguda del infarto, pues podemos encontrar únicamente las T hiperagudas, pero no como tal una alteración en el segmento ST. En estos casos, pues lo que está indicado es con monitorizar a nuestro paciente, tenerlo con monitoreo cardíaco continuo de 12 derivaciones, para estar valorando el segmento ST y realizar pues un nuevo electrocardiograma a los 10 minutos para observar si presenta o no cambios electrocardiográficos. Otro de los hallazgos importantes que podemos encontrar en el electrocardiograma, pues es si nosotros observamos una depresión del segmento ST en más de 6 derivaciones o una elevación del segmento ST en AR, esto nos habla de que se encuentra afectado el tronco de la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Esto es importante, ya que pues aquí en estos pacientes, pues la rama principal que nutre todo el corazón, pues es la que está afectada y el pronóstico pues suele ser malo o si no realizamos una intervención adecuada, pues el compromiso hemodinámico puede ser muy importante. Bueno. Otra de las situaciones especiales que podemos encontrar, pues son infartos que tal vez nosotros no los podamos ver de manera inicial en un electro a primera vista, como es un infarto posterior del corazón, en el cual nosotros únicamente vamos a observar un infradesnivel del ST en cara de B1 a B3, pero estos van a ser hallazgos en espejo de la lesión que está presentando nuestro paciente. Por eso es que si vemos este tipo de hallazgos, debemos de completar el electro con las derivaciones posteriores, en las cuales pues vamos a observar ahí en de B7 a B9, vamos a encontrar, ahí sí podemos encontrar ya la elevación del segmento ST, ¿sí? Ahí la vamos a encontrar. Y acá pues va a estar en imagen de espejo. Aunado pues como a estas situaciones especiales que tenemos para una valoración como que un poquito con mayor cuidado del electrocardiograma en pacientes con un contexto de angina, de dolor típico anginoso, tenemos también pues el uso de biomarcadores, principalmente la troponina I, que va a ser la más sensible y la que tiene mayor disponibilidad a nivel hospitalario para su uso. Un valor por encima del percentil número 99 o una duplicación de su valor normal nos hablan de que pues este paciente presenta un daño miocárdico, que se está ocasionando un daño miocárdico.
Y pues esto nos puede servir para tomar las decisiones necesarias también para diagnosticar este tipo de padecimientos. No es necesario contar con las enzimas, con biomarcadores para nosotros en el abordaje del paciente e iniciar una terapia de reperfusión adecuada. Con que nosotros tengamos una clínica compatible y un electrocardiograma que sea también sugestivo de, sí, pues de cambios isquémicos en nuestro paciente, es suficiente para iniciar una terapia de reperfusión en dado caso que se necesite. No es necesario esperarnos hasta que salgan todas nuestros biomarcadores de daño miocárdico. ¿Sí? Bueno, pues sobre el abordaje de estos pacientes se desarrolló a través de los años y a través del seguro del IMSS, se han desarrollado pues el programa de código infarto, en el cual pues se hace mención a todo el personal que es necesario, al personal que se necesita, a los recursos humanos, necesarios y a los recursos físicos necesarios para el abordaje y tratamiento de estos pacientes. Pues como ya sabemos, desde la recepción del paciente a los primeros 10 minutos se debe tomar el electrocardiograma. El electrocardiograma para nosotros ya desde aquí, desde este momento, poder clasificar a nuestro paciente si presenta o no una elevación del segmento ST. Es importante la diferenciación de este padecimiento, ya que el tratamiento pues va a ser especial y de manera urgente en los pacientes que presentan una elevación del segmento ST. Este tipo de pacientes pues se debe de realizar de contar nosotros con la disponibilidad de que nuestro paciente pueda pasar a una intervención coronaria percutánea primaria. Dentro de las primeras 12 horas pues se debe realizar el envío a las unidades correspondientes de hemodinamia para que se lleve este tipo de tratamiento. Existen diferentes tiempos en base a las metas de cada paciente. Según la guía europea de la Sociedad de Cardiología, a nosotros nos marca aquí como un tiempo de traslado de 120 minutos. Si nosotros tenemos un tiempo de traslado de 120 minutos para que nuestro paciente llegue a una ICP primaria de menor de 120 minutos, pues debemos de decidir que se envíe a una ICP primaria en vez de realizar una trombolisis. Eso lo marca la guía de la SC, pero los algoritmos del tratamiento de código de infarto de aquí de México nos mencionan que si nuestro traslado a un centro de hemodinamia se encuentra en menos de 60 minutos, pues se intente realizar el envío para una ICP primaria, pero sí lo marca aquí como 60 minutos, a diferencia de la guía española. Bueno, es sobre eso, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tener que detener el recurso, siempre debemos de realizar el envío a hemodinamia, al menos dentro de los primeros 60 minutos, pero pues como hemos visto también existe bibliografía que hasta los 120 minutos se puede realizar el envío. En dado caso que nosotros no contemos con un envío pues tan eficaz para que llegue al menos aquí en la región, si nosotros sabemos que tal vez en muchas ocasiones en urgencias, pues hay cosas que no dependen de nosotros, que no ha llegado la ambulancia, que no está familiar o que no han traído el rastrillo para rasurarle la ingle, cosas así que suceden en el departamento de urgencias y que por eso no lo puedes enviar a hemodinamia. Pues si nosotros vemos que no vamos a cumplir con esas metas, o en la noche también, que ya ven, hay noches en las que, creo que ya todas las noches sí hay código de infarto, pero había unas noches, ajá, había unas noches en las que no había hemodinamia, cierta noche así, ya como que tenías que hacer lo que le hacías a tu paciente en ese momento. Entonces, pues si nosotros vemos que no vamos a cumplir con esas metas, debemos de instaurar una terapia de fibrinolisis. De fibrinolisis, lo ideal es también que esto se haga dentro de los primeros 10 minutos, como lo marcan los algoritmos del infarto agudo al miocardio y código de infarto aquí en México, o pues se puede realizar hasta los 30 minutos de preferencia, como se marca en la guía de la SC. Bueno, pues sobre el tratamiento adjunto o adyuvante que le vamos a dar a este tipo de tratamientos, aparte de la fibrinolisis, va a ser pues el manejo del dolor, o ya conocemos, pues el dolor va a ocasionar una mayor descarga adrenérgica, mayor descarga adrenérgica, mayor actividad simpática, lo cual pues va a desencadenar mayor gasto miocárdico, mayor consumo de oxígeno miocárdico, lo cual pues va a condicionar mayor isquemia.
Es por eso que pues el alivio del dolor debe ser también parte de la terapia inicial, muy importante. Esto está recomendado que se realice con morfina. Este es el fármaco de elección, va a tener una acción simpaticolítica, lo cual pues va a ayudar a disminuir el consumo de oxígeno miocárdico. Sobre el uso de morfina, pues se ha comentado que este disminuye la absorción o que provoca que la absorción de los antiagregantes plaquetarios sea más lenta. Las dosis que se recomiendan son de 4 a 8 miligramos cada 5 a 15 minutos. Únicamente teniendo siempre el uso de morfina, pues se debe tener en cuenta que nuestro paciente no va a encontrar hipotenso, porque si no, pues esto puede ser contraproducente, la administración de este fármaco. Otra de las cosas que debemos quitar en nuestro paciente, pues es la disnea. Si nuestro paciente se refiere con falta de aire, hay que evaluar esto, ver pues cómo están sus campos pulmonares, si presenta una saturación por debajo de 90, pues es también lo que nos marcan las guías SC para la administración de oxígeno, de no ser necesario, de no ser que se encuentren en esas cifras, pues no es necesario la administración de oxígeno suplementario. Eso, ¿verdad? También las guías, el algoritmo del tratamiento del código infarto aquí en México nos refiere que con saturaciones debajo de 94. O sea, arriba de 94 más bien. Con que nuestro paciente esté con saturaciones arriba de 94, muy bien. Pero debajo de 94, sí, la administración de oxígeno. En todos lados, pues ya como sabemos, es perjudicial el uso de oxígeno suplementario de manera innecesaria. Esto provoca mayor producción de ácidos libres, de radicales libres, perdón, que va a proceder deleterio para nuestro paciente. Otra de las cosas es que estos pacientes también se pueden presentar con mucha alteración del estado de alerta, pueden tener ansiedad, por lo cual también está recomendado el uso de benzodiazepinas. El uso de benzodiazepinas para contrarrestar la ansiedad. Sobre los trombolíticos que tenemos disponibles, pues ya básicamente yo creo que ya muy pocos hemos utilizado, pues yo creo que pues ya por tenecteplase, yo creo. Ya son muy pocas las unidades donde aún se sigue utilizando la estreptoquinasa y la urosinasa, que aún siguen estando, yo creo que disponible en ciertos lugares, pero pues ya el más recomendado para realizar el tratamiento de este paciente, de este padecimiento, pues sí es con tenecteplase. Muy bien, pues vamos a tener entonces que existen varias generaciones. Los de primera generación pues son la streptoquinasa y la uroquinasa, que como recordamos pues tienen efectos secundarios mayores que los nuevos medicamentos. Estos suelen ocasionar, la streptoquinasa y la uroquinasa pues suelen tener una reacción alérgica muy fuerte o pueden ocasionar mucha hipotensión en nuestros pacientes. Y pues como tenemos el trombolítico con mayor recomendación es el tenecteplase, su poder fibrinolítico va a ser de 6 a 13 veces mayor que el de la teplase y pues se encuentra que este trombolítico es más seguro que el resto de los trombolíticos en este tipo de terapias. Es siempre pues importante evaluar las contraindicaciones absolutas a una terapia de reperfusión en este tipo de pacientes. Si nuestro paciente pues presentó un accidente cerebrovascular previo o de origen desconocido, si ha tenido un EVC isquémico en los últimos 6 meses, si presenta alguna lesión vascular o una neoplasia intracraneal o una malformación arteriovenosa, también pues está contraindicado. Si ha presentado un sangrado digestivo en el último mes, si se sospecha de que nuestro paciente haya tenido un trauma facial o un trauma craneal en el último mes, o sea, esto es un contraindicativo. Si entre el dolor torácico que trae nuestro paciente nosotros estamos sospechando que esto sea secundario a una disección aórtica, pues también está contraindicado este tipo de terapias. Si nuestro paciente presenta algún sangrado activo, pues también está contraindicado, a excepción de que sea la menstruación, pues no se va a contar como un sangrado importante que vaya a contraindicar este tipo de terapia. Y el que haya tenido funciones vasculares no comprensibles en las últimas 24 horas, pues también contraindican este tipo de terapia de reperfusión.
Si nuestro paciente pues también puede tener contraindicaciones relativas. Una de estas pues va a ser la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, que nuestro paciente se encuentre con un descontrol hipertensivo, se considera como una contraindicación relativa en lo que nosotros tratamos y abordamos esa hipertensión para poder brindar un tratamiento adecuado. Si nuestro paciente tiene antecedentes de una IT en los últimos 6 meses previos, si presentan una patología intracerebral conocida, si nuestro paciente presentó la manera que se presentó el paciente fue con una parada cardíaca y fue una RCP prolongada por más de 10 minutos, pues también es una contraindicación relativa. La trombolisis, si fue una cirugía mayor en los últimos 3 meses, si está para paciente embarazada o en posparto en el último mes, si presenta una úlcera péptica activa, si utiliza anticoagulantes orales o si presenta alguna endocarditis infecciosa, pues también van a ser contraindicaciones relativas para el tratamiento con trombolítico. Bueno, entonces, pues en este... ¿Sabes cómo se llama la lupita? Bueno, sí, quería hacerle zoom. Eso quería hacerle zoom con la lupa. Es que quería ver si se puede poner la lupita de aquí, pero no sé si se puede. O bueno, si no así, y alguien le explico. ¿Qué es que? Y lo que quiero es que esto se vea también grande, ¿verdad? Pues ya es que aquí no viene una lupa. Exacto, pero no lo encuentro. Pero es que así. Sí, sí. Vamos a ver. Bueno, pues aunado a nuestra terapia de perfusión, se debe entrar el tratamiento coadyuvante, que ya lo mencionamos, con el uso de aspirina. La aspirina se debe administrar en los primeros 10 minutos o lo más rápido posible, es como lo mencionan las guías, desde que se sospecha que nuestro paciente tenga algún padecimiento coronario, se debe administrar la dosis de aspirina, ya sea una dosis de carga o una dosis antiagregante. Y aunado al uso de aspirina, se debe administrar también heparina, ya sea heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, con la que nosotros contemos. Se va a realizar se debe pasar, pues, si vamos a administrar una heparina no fraccionada, debemos de estar midiendo los tiempos de coagulación al menos cada 8 horas para estar ajustando la infusión de heparina. Se recomienda que sea de alrededor de 12 unidades por hora. Durante las primeras 12 horas. Y el uso de enoxaparina, que se debe pasar un bolo de 30 miligramos y después una dosis terapéutica, 1 miligramo por kilo de peso de nuestro paciente. También pues la dosis del clopidogrel que conocemos en pacientes, tener pues cuidado especial en los pacientes mayores de 75 años y pues darle nuestra dosis de carga de 300 miligramos a este tipo de pacientes. Entonces, como aquí ven, bueno, pues en este tipo de algoritmo, pues ya es donde les comento que si nosotros no tenemos disponible la terapia con reperfusión a los 60 minutos, con ICP a los 60 minutos, pues debemos administrar la trombolisis y si contamos con la ICP primaria en menos de 60 minutos, pues realizar el envío a las salas de hemodinamia correspondientes.
Bueno, pues para el tratamiento de todos estos, pues se necesita de un personal capacitado y de protocolos escritos y compartidos dentro de los diferentes servicios que forman parte del abordaje de este tipo de pacientes, una comunicación adecuada entre los pacientes que están recibiendo entre los médicos que están recibiendo al paciente en el servicio de urgencias, con los médicos que lo van a recibir en el área de hemodinamia y posteriormente en el área de cuidados cardiovasculares, para que pues tenga una atención más íntegra y pues se debe realizar un triage hospitalario adecuado en el transporte de este tipo de pacientes. Si nosotros sabemos que es un paciente que es un dolor torácico y que lo vamos a llevar a una clínica donde tal vez no cuente con los recursos necesarios para su tratamiento, pues esto va a ser más deleterio. Esto es importante ya que pues el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, al menos en el contexto en México, pues es muy diferente. No todos los hospitales cuentan con electrocardiograma de manera, no todas las UMFs tienen un electrocardiograma o incluso los hospitales de segundo nivel que cuentan con uno, pues en muchas ocasiones tenemos el electrocardiograma, pero es de que pues ve, pídelo a geriatría o no hay papel o ese tipo de cosas que van a retrasar pues el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de pacientes. Aparte de que, pues, muchos, como nosotros sabemos, aquí, al menos en La Laguna, en el sector, por parte de salubridad, pues este tipo de pacientes que padezcan de algún infarto agudo del miocardio ni siquiera no se les brinda ni siquiera una atención en una sala de hemodinamia, ¿sí? O sea, lo mejor que podrían esperar es que se les realice una trombolisis, cuando pues bien les va, ¿verdad? Eso es el tratamiento de ese tipo de pacientes es muy desigual. Bueno, sobre la principal complicación que vamos a tener en este tipo de pacientes, pues va a ser el choque cardiogénico, de las complicaciones que se pueden desencadenar secundario al infarto del miocardio, va a ser el choque cardiogénico. Este se va a definir como un estado de hipotensión tisular debido a la disfunción cardíaca. ¿Sí? Esto pues va a desencadenar ocurre una incapacidad del corazón para suplir las demandas metabólicas del cuerpo y esto desencadena una hipoperfusión sistémica que nosotros vamos a traer a nuestro paciente con datos de choque, con elevador de marcadores séricos de choque, como sería pues, el lactato elevado, pero el paciente presenta una acidosis metabólica secundaria a esta acidosis trágica, que nuestro paciente presenta el estado de alerta, que esté sonoliento, que esté estupuroso, que esté agitado. Esto nos puede hablar de que no tenga una adecuada perfusión. Si el paciente tiene pues, datos de disnea, dolor precordial, también nos va a hablar sobre que no tiene una adecuada perfusión. El choque cardiogénico, pues como sabemos, ha tenido varias definiciones con el transcurso de los años. O sea, con el transcurso de los años ha tenido varias definiciones para tratar nosotros como que poder realizar una definición más exacta. Tenemos que una presión arterial sistólica por debajo de 90 o una presión arterial sistólica por debajo de 90, una frecuencia cardíaca mayor de 60, la presencia de oliguria, la presencia de extremidades frías y la medición de un índice cardíaco por debajo de 2.2 litros por minuto o una presión capilar pulmonar mayor de 15 nos hablan de que nuestro paciente se encuentra en un choque cardiogénico. Este tipo de definiciones pues ameritan un monitoreo tal vez un poco más invasivo, pero nosotros podemos realizar al menos la sospecha o ya el diagnóstico de un paciente con choque cardiogénico con la presencia de la hipotensión y con datos de hipoperfusión sistémica que estén relacionados con una isquemia coronaria secundaria a un infarto. Es importante, bueno, pues sobre el choque cardiogénico, se presentan alrededor del 7 al 10% de todos los casos que se presentan con infarto agudo al miocardio. Es muy grave y pues el tratamiento debe instalarse de manera temprana, ya que la mortalidad sigue siendo muy elevada en los pacientes que desarrollan choque cardiogénico, sigue siendo una mortalidad del 30 al 50%. Y esto es debido a que la muerte celular que existe en este tipo de pacientes que desarrollan choque cardiogénico, pues es muy importante. La muerte de la masa miocárdica nos habla de que va a ser, con la muerte miocárdica es muy grande y que por eso se presenta esta complicación.
Suele ser mayor la incidencia en los pacientes que se presentan con un Zika-con que en los Zika-sin, de una incidencia del 8.8%, como les comentaba, de de todo este tipo de infartos. Y pues los factores de riesgo que se presentan que tienen los pacientes para desarrollar este tipo de patologías, pues es un paciente entre mayor sea, pues mayor riesgo tiene de desarrollar este tipo de padecimientos. Los infartos anteriores son los que se encuentran mayormente relacionados con un choque cardiogénico, la presencia de hipertensión arterial, de diabetes, que se trate de alguna enfermedad arterial coronar multivaso, también pues nos habla de que nuestro paciente si ya tiene tal vez la arteria responsable del infarto está ocluida, pero el resto de las arterias también ya presentan alguna disminución en su flujo, pues esto también va a condicionar que pueda desarrollar el choque cardiogénico. La presencia de un infarto previo, pues también esto nos habla de que ese paciente tal vez ya no tenga una adecuada fracción de eyección ventricular y pues también esto va a predisponerlo al desarrollo de un choque cardiogénico, la presencia de hipotensión, la presencia de taquicardia, y que nuestro paciente a su diagnóstico que cuando le hagamos el diagnóstico del infarto ya lo encontremos con datos clínicos de una insuficiencia cardíaca, pues también esto lo pone en mayor riesgo de desarrollar el choque cardiogénico. Vamos a tener pues una clasificación del choque cardiogénico. Esta clasificación del choque cardiogénico lo hace en base a la presentación clínica del choque cardiogénico y pues también nosotros esto nos ayuda para saber la urgencia con la que tenemos que instaurar el tratamiento en estos pacientes. Va a ir del grado A al grado E, siendo el grado A el paciente que se encuentra en riesgo de desarrollar un choque cardiogénico, como es el paciente que presenta alguna insuficiencia cardíaca descompensada o el paciente que se presenta con un choque cardiogénico, pues ya tiene una lesión miocárdica que lo pone en riesgo para desarrollar un choque cardiogénico. Hasta hasta la clasificación E, en la cual pues el paciente ya tiene un colapso circulatorio franco, que ya tiene alteraciones hemodinámicas muy francas que van a condicionar una hipoperfusión y en los cuales pues va a ser necesario el tratamiento tal vez hasta con algún soporte hemodinámico asistido. Vamos a tener que la etiología del choque cardiogénico pues se puede presentar por diferentes causas, principalmente pues las que son de origen por cardiomiopatía, las que son de origen secundario a un origen arritmogénico o secundario a un origen de alguna complicación mecánica secundaria al infarto. Como tenemos las de origen las cardiomiopatías, pues la principal es el infarto al miocardio. Y pues se presenta cuando ocurre más de un 40% de la masa del ventrículo izquierdo se encuentra afectada, pues puede desarrollarse el choque cardiogénico. Cuando existe también una disfunción severa del ventrículo derecho debido a un infarto, pues también esto va a condicionar que se desencadene un choque cardiogénico. Cuando existe una exacerbación aguda de una cardiopatía dilatada, cuando los pacientes presentan tal vez un choque séptico ya muy avanzado que desarrollan una miocardiopatía séptica, también pueden desencadenar un choque cardiogénico, una contusión miocárdica. Este tipo de padecimientos pues van a ocasionar un choque cardiogénico, alguna taquiarritmia, un flujo auricular, una fibrilación auricular. Este tipo de padecimientos también pues van a ocasionar un choque cardiogénico, alguna bradiarritmia, un bloqueo de rama completo, una insuficiencia valvular aórtica, alguna patología. Sí, insuficiencias valvulares, principalmente pues valvulopatías aórticas, ruptura de los músculos papilares, la comunicación interventricular que puede desencadenarse también como una complicación mecánica en pacientes con infartos transfusos al miocardio, la presencia de paredes aneurismáticas. Este tipo de padecimientos pues van a condicionar también un choque cardiogénico. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el choque cardiogénico? Pues aquí va a condicionar, la principal afectación que ocurre va a ser una disfunción ventricular. Esta pues va a condicionarnos una alteración
una alteración sistólica y una alteración diastólica. Este tipo de alteraciones lo que van a condicionar va a ser una disminución del gasto cardíaco y una disminución del volumen sistólico, lo cual se va a ver reflejado con la presencia de hipotensión y con hipoperfusión tisular. Va a ocurrir una mayor disminución de la presión de perfusión coronaria. Esto va a condicionar una congestión pulmonar y un aumento de las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo, que las vamos a observar mediante la medición invasiva de este tipo de presiones. Todo este tipo de respuesta, esta respuesta desencadenada secundaria a la disfunción ventricular va a producir una inflamación sistémica con la mayor producción de citocinas inflamatorias y la mayor producción de óxido nítrico, que va a condicionar una vasodilatación periférica, lo cual pues va a ser más deleterio en este paciente y va a condicionar una mayor hipoperfusión. Entonces, pues sí, eso básicamente es sobre lo que vamos a hablar sobre la fisiopatología, sobre las alteraciones que podemos encontrar en estos pacientes con choque cardiogénico. Pues principalmente vamos a evaluarlo a través de las ventanas de nuestro cuerpo, que como ya hacemos van a ser la ventana neurológica, que nuestro paciente presenta alteración del estado de alerta, estupor, coma, que se encuentra letargado. Si nuestro paciente presenta las alteraciones respiratorias que pueda presentar, si nuestro paciente presenta disnea o se encuentra con insuficiencia respiratoria, pues también nos habla de esto de que puede presentar algún tipo que pues está presentando hipoperfusión tisular y que por eso presenta este tipo de sintomatología. La ventana renal, si nuestro paciente se presenta vemos que está oligoanúrico o anúrico, pues también nos habla de que no tiene una adecuada perfusión y que por eso está ocasionando la falla renal. Si nuestro paciente pues se refiere con dolor precordial, si lo encontramos que está cianótico, que está frío, diaforético, o que presenta con arritmias, pues también nos habla de que existe isquemia miocárdica. Y pues sí, básicamente eso. También el llenado capilar que tenemos que estar checando. Si nosotros vemos que nuestro paciente está ya marmóreo o que tiene el llenado capilar retardado, pues también esto nos habla de que no presenta una adecuada hipoperfusión, una adecuada perfusión tisular. Bueno, pues sobre los choques, ¿cuál es lo característico que vamos a observar en el paciente que presenta un choque cardiogénico? Pues las características típicas va a ser un gasto cardíaco disminuido, ¿no? Es que lo que está afectado aquí es la bomba. Este paciente es incapaz de tener un gasto cardíaco elevado por la afectación de la bomba. La presión de la aurícula derecha o del ventrículo derecho pues se va a encontrar elevada. Esto también pues a la congestión sanguínea que ocurre debido a un inadecuado funcionamiento de la bomba. Una presión capilar pulmonar elevada, que la vamos a medir a través del catéter de Swan-Ganz. Esto también pues nos habla de que ese ventrículo está congestionado y que por eso no puede bombear tanta sangre y por eso esa presión se encuentra elevada. Esto nosotros lo podemos realizar. Este tipo de padecimientos pues se suele recomendar el monitoreo a través del catéter de Swan-Ganz para llevar un monitoreo invasivo de este tipo de presiones, que aunque no se ha visto que presenten una mejoría en la mortalidad, pues es el tipo de monitoreo que se recomienda para nosotros ir evaluando la respuesta a nuestro tratamiento en base a la disminución de este tipo de presiones. Las resistencias vasculares sistémicas pues se van a encontrar elevadas debido a la hipotensión que ocurre. Bueno, pues otro tipo de forma en que podemos nosotros ver a nuestro paciente es la clasificación de Forrester. Pues nosotros vamos a saber dónde encontramos a nuestro paciente, en qué grado de la clasificación se encuentra, para saber de qué es de lo que nos se va a beneficiar nuestro paciente. Si nuestro paciente todavía necesita tal vez un poco de aporte de líquido, si necesita tal vez si necesita de vasopresores. Y si nosotros ya tenemos a nuestro paciente, tal vez este tipo ya de tratamiento es un tratamiento que se instaura en las áreas de cuidados intensivos cardiovasculares o en un área de cuidados intensivos, con un monitoreo de la presión capilar pulmonar,
pues nosotros ir evaluando cómo va el gasto cardíaco de nuestro paciente. Bueno, sobre su diagnóstico, pues como ya comenté, el diagnóstico de este paciente, pues sí es muy importante la historia clínica de nuestro paciente, que nos hablen, que si sabemos que es en el contexto de una lesión miocárdica, de alguna patología coronaria isquémica, si
Mira. Mira, aquí están tus momentitos. Te vamos a dar 2 y 2 acá. Enséñaselo. Mira. Te vamos a dar 2 aquí, mira. Este rosa y este blanco para ti, este blanco y este rosa para Carlos. Y justo son dos. 1, 2, 3, 4. Son 2 para cada quien. Victoria. Pues son los en los cuales vamos a iniciar el soporte mecánico. ¿Qué tipo de soporte mecánico tenemos? Pues vamos a contar con el balón de contrapulsación intraaórtica. ¿Cómo es que funciona este tipo este tipo de terapia? El balón de contrapulsación aórtica es un balón que se coloca en lo que es el callado aórtico, básicamente, y este va a inflarse. Al realizar un inflado en el periodo de diástole, va a disminuir durante la diástole, pues se va a inflar, y esto va a mejorar, aumentar la presión diastólica, y durante la presión diastólica es cuando se perfunden las arterias coronarias, y así vamos a mejorar nosotros la perfusión de las arterias coronarias con este tipo de dispositivo. Esto pues va a aumentar la presión diastólica y aumentar el flujo coronario, Este también pues nos va a ayudar a disminuir la poscarga. ¿De qué manera va a ayudarnos a disminuir la poscarga? Cuando el globo se desinfla, esto ocurre durante la sístole, y al realizar al desinflarse, ocurre un efecto tipo Venturi, que como que succiona la sangre hacia el callado de la sangre, y esto lo vamos a observar como una reducción de la poscarga del ventrículo izquierdo, y esto va a disminuirnos el consumo miocárdico de oxígeno, y pues nos brinda mayor soporte a ese ventrículo izquierdo, que de por sí pues ya se encuentra aturdido por el infarto. Este tipo de efectos pues lo que van a lograr va a ser un aumento de la presión arterial media y un aumento del gasto cardíaco alrededor del 10%, del 10 al 15%. Se cree que un balón de contrapulsación aórtica nos mejora el gasto cardíaco, ayudando así a que exista una mejor perfusión tisular y pues una mejoría en la presión arterial sistémica, para que pues mejore nuestro paciente. ¿Sí? Pues este procedimiento es un procedimiento que la verdad suele ser complicado y suele tener complicaciones pues muy fuertes, como es un procedimiento muy invasivo y es un dispositivo muy invasivo, las complicaciones pues suelen ser muy serias, se pueden presentar sangrado, la manipulación que existe a través del globo en la sangre pues puede condicionar trombocitopenia, hemolisis, podemos ocasionar alguna isquemia en las extremidades debido a la oclusión que puede desencadenar el balón de contrapulsación, podemos desarrollar una disección aórtica, una lesión de la arteria femoral, o pues es un foco infeccioso que nos puede también desencadenar el desarrollo de sepsis. Las complicaciones se suelen presentar
alrededor del 10 al 30% de los pacientes y las mayores alrededor del 2.5 al 3% de los pacientes. Bueno, pues como les conté sobre las estrategias del manejo de estos pacientes, si nuestro paciente se encuentra con un tipo de, si presenta choque cardiogénico, nosotros vemos que nuestro paciente no está mejorando, que no está mejorando, o que ya tiene datos muy francos de hipoperfusión tisular, pues se debe de instalar el tratamiento, aunado al tratamiento que de la ICP primaria, pues la instalación temprana de este tipo de dispositivos. Otro tipo de dispositivos que vamos a encontrar es el soporte circulatorio total. Va a realizar, vamos a tener un dispositivo de soporte circulatorio dispositivos de asistencia ventricular izquierda, como son el Impela, que es un tipo de dispositivo que es una bomba que se coloca en las cavidades izquierdas, que lo que ayudan es mejorar el flujo sanguíneo sistémico. Entonces, sí, que han visto en Grey's Anatomy, ¿verdad? Y se acuerdan de David Duque, él tenía uno de estos. El de Gordo Isabel era, era uno de estos. O sea, que le decían un era el tipo de dispositivos, que es un tipo de terapia de soporte, no es una terapia de tratamiento del fuente en lo que se consigue, pues ya sea, pues básicamente ya aquí lo que le podemos estar ofreciendo es un trasplante cardíaco. Pero son este tipo de terapias las que se brindan. Desafortunadamente, pues aquí en México no tenemos este tipo de dispositivos. Otro tipo de dispositivo, los dispositivos de asistencia ventricular izquierda son como este, es una bomba únicamente que se coloca en la manera, que se coloca en el paciente, dentro del paciente, y ayuda al flujo sanguíneo, mejorándolo. Otro tipo de dispositivos que conocemos, que últimamente han tenido mucho auge, es el ECMO. Es el ECMO, las membranas de circulación extracorpóreas. De esta pues van a existir dos tipos. La que nosotros nos va a interesar en este tipo de padecimientos es la arteriovenosa, la circulación arteriovenosa. Esta va a ayudarnos a suplir el funcionamiento de bomba el funcionamiento de bomba, ¿sí? Bueno, y que pues también pues es muy poco común, y aquí en México no tenemos tanta disponibilidad. Sobre la mortalidad en pacientes cardiogénico, pues esta va a ser muy elevada. Se considera que alrededor hasta del 60 al 80% de los pacientes que desarrollan choque cardiogénico van a presentar una mortalidad pues muy elevada, ¿sí? Otra de las cosas que vale la pena pues, mencionar es que hay estudios como el Gusto Trial, sobre el Gusto Trial, en el cual se ha observado, se hace mención que en los pacientes que presenten choque cardiogénico secundario a alguna isquemia miocárdica, pues el tratamiento de reperfusión siempre va a ser ideal para mejorar las condiciones de este paciente, como se ha demostrado por varios estudios. También en pacientes que se encuentren con un choque cardiogénico secundario se recomienda la realización de los primeros 30 días. También esto se ha demostrado que ha mejorado la mortalidad en este tipo de pacientes. Pues yo creo que las cosas que hay que tener en cuenta que nos llaman mucho la atención, pues es que el infarto agudo del miocardio es una enfermedad que pues, presenta invariablemente, que tiene mucha presentación aquí en México. Yo creo que todos conocemos a algún familiar o algún pariente cercano que haya padecido algún infarto del miocardio, o si no lo conocemos, pues lo vamos a conocer, por lo cual pues es muy importante pues insistir siempre en la prevención de este tipo de enfermedades, y pues nosotros como urgenciólogos pues también conocer el abordaje adecuado para pues tratar de disminuir la mortalidad tan elevada que se encuentra en estos padecimientos, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo básicamente.
No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer. Si no, no se preocupen. Una pregunta para el doc. Una pregunta es, mala, ¿eh? De todo podemos aprender algo. Una pregunta. ¿Perdón? Del balón de contrapulsación, al menos aquí en la 71 sí contamos por eso. Sí, sí se utiliza. Normalmente, un paciente que utiliza algún tipo de dispositivo de asistencia mecánica, pues el pronóstico suele ser elevado. Son pacientes que se encuentran pues ya con datos francos de choque cardiogénico, con datos pueden presentar ya datos de disfunción orgánica múltiple y la mortalidad suele ser muy elevada. Pero sí contamos con ese tipo de recursos. ¿Alguna otra pregunta? Una duda para el doc. Pues al menos de manera institucional, los que cuentan la 16, la 71, pues es la única sala de hemodinamia institucional que existe. Pero en los hospitales privados, pues sí, bueno, sí, ya hay varios que sí cuentan también con salas de hemodinamia. Pero del sistema público es a lo que me refiero, que únicamente en el IMSS es donde se brinda hemodinamia, o sea, todos los pacientes de salubridad, pues no reciben este tipo de tratamiento. Desafortunadamente. Pues, ¿cómo? Aquí hay una pregunta. Dice, las contraindicaciones relativas al uso de la trombolisis. Existe un antihipertensivo ideal para el control de la tensión arterial. ¿Y en qué parámetro de tensión arterial será conveniente iniciar la trombolisis? Pues debajo de 160, 110 está recomendado, es donde es lo que nos marcan las guías para una administración segura de la trombolisis, que sí tal vez a nosotros nos parezcan cifras pues un poco elevadas o no te parezcan seguras, pero es lo que se recomienda, ¿no? Debajo de esas cifras. Sobre los tratamientos antihipertensivos, pues el tratamiento antihipertensivo es una emergencia hipertensiva, este tipo de padecimiento, el tratamiento se debe realizar con medicamentos IV. Pues básicamente los que se recomiendan en este padecimiento es la nitroglicerina o el nitroprusiato, son los principales recomendados, pero pues también aquí es en base a la disponibilidad de cada hospital. Pero lo recomendado son esos dos. Otra pregunta. Adelante. No tiene que ser de nuevo, o sea, puede ser un paciente con un bloqueo de rama izquierda y si tiene como que el contexto de lesión de clínica típica anginosa, pues se debe de abordar como un paciente con un dolor torácico y ya descartarle que no sea algún origen isquémico. Pero no porque sea de que, ya tenía ese bloqueo de rama izquierda, no, entonces no es un infarto, no. Ujú.
Pues los que no podemos dar son ANs, es decir, segurísimo, ¿no? Pues no podemos dar ANs, se puede utilizar la morfina, buprenorfina, la albufina también la manejan como un medicamento que se puede utilizar. Y opioides débiles en general. Lo importante es que al momento de que se haga la repercusión al paciente se eleva. Priorizar siempre la repercusión. ¿Alguna otra pregunta? Saludos desde Aguascalientes para el doctor. Gracias. No sé si tengan alguna otra duda en el momento. Bueno, pues queremos nada más por último agradecer al doctor Álvarez. Estamos muy contentos de que haya podido acudir aquí con nosotros a platicarnos sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos un detallito para ti. Bueno, gracias. Excelente. Hoy sábado por la noche. No, pues queremos dar las gracias a los compañeros que nos tienen el servicio de café, panes. Por ahí les va a estar llegando un socios de nosotros, por ahí les va a estar llegando una invitación por parte de Promenal. Están realizando ahí una promoción muy interesante para los asociados. Les va a llegar por ahí por su teléfono, a lo mejor un mensaje de WhatsApp o una llamadita para que estén al pendiente. Y queremos también invitarlos a los que no están asociados con nosotros a que nos conozcan en redes sociales. Estamos en la Medicina en Reacción. Cada mes, el último sábado de cada mes hacemos estas sesiones en temas relacionados a la medicina de emergencia con diferentes ponentes expertos como el doctor Álvarez y el próximo mes no tenemos sesión médica, pero en abril vamos a estar pues agradecer aquí al compañero de Leomos. Para agradecerles que nos también nos dan la oportunidad